El día de hoy estoy con Irving Cuellar, con Omar Sierra, y bueno, vamos a estar platicando de los ataques de entidades, de los ataques de otros planos y de todas estas cosas que algunos no creen, pero que nosotros hemos vivido, que son ataques de entidades de otro plano. Así es, bueno, pues a mí en diversas ocasiones me ha pasado desde los 13 años hasta la fecha. Cada vez han sido, pues no puedo decir esporádicas, porque sí he perdido unas 2 veces al mes. Tengo ciertos ataques o ciertas visitas, digo yo así, de seres que pues no sé de repente qué son. A veces identifico si son desencarnados, a veces si son demonios, seres del bajo astral, por ejemplo. Pero bueno, de todas esas ocasiones que he tenido encuentros con este tipo de pues, entidades, en una de ellas recibí un ataque en el costado, como un rasguño. Y eso después de toda la noche estar intentando dormir, y justo cuando agarras el sueño que te jala, no sientes algo, no te puedes mover, esto de la parálisis del sueño. Y yo pues, cuando me desperté ya en la mañana, que pude por fin dormir, descansar un poco, me levanto la playera y pues traía un rasguño. Y digo yo, un rasguño o sea, se nota cuando el rasguño tiene, o sea, los rasguños tienen dirección, o sea, donde empieza hasta donde acaba, y te das cuenta que... Sí, claro, si yo te jalo así, tiene la dirección de aquí para acá. Claro. Como una pluma, como dicen, siempre se me olvida, lapicero, dicen aquí, conozco como pluma, ¿verdad? Cuando rayas, queda de una parte gruesa y termina en una parte delgada, igual, pero de arriba... Yo traía de arriba hacia abajo. Entonces dices tú, ¿cómo haces esto para rasguñarte? O sea, tuvo que haber sido otra persona la que te hizo eso. Y pues yo dormía solo, o sea, ¿cómo sucedió? Y pues eso es lo que me ha pasado. ¿Y a ti? Sí, yo tengo una infinidad de historias, pero la más pesada fue en Saltillo, Coahuila, que de hecho estaba viajando de San Luis Potosí para Saltillo, y en una de esas pues estaba todo bien, todo cansado. Aquí comentaba Omar que muchos de los científicos no creen en eso no existe. No, sí existe, porque pues también de igual manera algunos científicos estudiaban también los no visibles, ¿verdad? En esta parte. Una vez yo estaba así dormido, llegué, me dormí, y en el fondo yo tengo una lamparita, y en el fondo de la lámpara veo como un señor con un sombrero, y me estaba hablando así como demonio, ¿no? Eso fue en Saltillo. En Saltillo. Y haz de cuenta que yo no me quedé. Es la primera vez desde lo que experimenté lo que se me subió el muerto. Y en eso no me podía mover, pero escuchaba, por ejemplo, voces también. O sea, de él y voces alrededor. Entonces, empecé a rezar y me levanté así de golpe, porque es una emoción, si no lo han experimentado, es una emoción así como de que es un impacto como que no te la crees y todo eso. O sea, de esta manera. Otra de lo que a mí me sucedió aquí en San Luis Potosí fue cuando estábamos del 2020 al 2021. Esa es la más fuerte. Otra vez se me manifestó ese ser también, pero ahí lo que me salvó fue el anillo de la masonería. Pero esa vez, cuando yo lo vi ahí en el cuarto, pues estaba bien, así como los ojos rojos, y me estaba hablando también. Me levanto y también, o sea, me levanto, ya no me duermo, prendo la tele, pero también de igual manera una rajadota aquí y otra acá. Y de hecho también un moretón acá también. O sea, como si alguien me estuviera pegando y todo eso. Y de hecho, pues soñé pesadillas, soñé con él y todo eso también. Pues sí, es que sabes que bueno, en el caso del sombrero, mucha gente en todo el mundo lo ha visto, porque justamente dicen que es un demonio, entonces se mueven a donde quieran, ¿no? Entonces lo puedes ver aquí y en otras partes al mismo tiempo. Yo lo he visto, y de hecho lo tengo pintado aquí, ahí tiene su sombrero, y tiene unos brazos muy largos,
Y yo lo vi, te voy a platicar dónde lo vi, en el centro histórico de aquí de San Luis Potosí. Una madrugada, estaba yo con un amigo y venía de regreso de su casa, con él justamente, y de pronto atrás yo le dije, mira, ve lo que hay, y se veía ese hombre, pero así, inmenso, o sea, yo lo vi como, no sé, más de 2 metros, pero me llamaba mucho la atención las manos, o sea, era como los brazos muy delgados y las manos terminaban como picudas, así como picudas, y tenía una manera de caminar como muy, no sé, como si su tamaño le impidiera moverse rápidamente, o sea, como burdamente, pero así al mismo tiempo caminaba y me acuerdo que me quedé, hasta me estacioné y lo vi caminar así un largo tramo, pero me impresionó mucho la manera, o sea, el sombrero, o sea, yo trataba de verle la cara y no le pude ver la cara así, solamente me acuerdo, traía un traje, anda vestido de un traje. Todos lo han visto con un traje, sí, es un traje negro, así como muy elegante, pero trae así, y las manos terminaban como en picos, era así como, no sé, como si fueran unas manos como garras, no sé, así, y eso me llamó la atención, pero bueno, eso nada más lo vi, no me atacó ni me habló, pero mucha gente sí lo ha visto y sí les ha hablado, incluso alguna vez me tocó una persona que me mandó la historia que él había escrito, pero él había vivido. Y él asegura haber hecho un pacto con ese hombre, un pacto con el demonio. Entonces eso me dijo, o sea, lo ves, es porque te está buscando, porque quiere hacer un pacto contigo. Y este hombre accedió. Dice que después se arrepintió, pero no podía ya salirse, porque pues haces un pacto con el demonio, no es fácil salir de ahí. Y sí, pues tuvo que pagar un precio muy caro. Sí. Y bueno, y volviendo a los ataques, a mí por ejemplo los ataques estos los tengo periódicamente. Y digo periódicamente porque, por ejemplo, sé perfectamente, o sea, varias veces vienen entidades que igual no distingo quiénes son, pero hay uno que sí distingo, que sé quién es exactamente. Y viene periódicamente, viene cuando va a ser su cumpleaños, que esto es por el 21 de marzo, y luego viene en noviembre, y luego viene por mi cumpleaños. Y es si yo no hago caso, si yo no le hago caso, me agrede. Y la verdad es que vamos a lo mismo, no me dejan hablar. Me ha dejado marcas en la espalda. Ataques que no se curan fácil. Me dijeron, mira, me están atacando para que no hable. Tengo un rato, nos hemos estado bien, esto para que la gente que esté en casa lo sepa. Perfecto. Y cada que he intentado hablar, me han estado atacando para que no hable. Sí, que sepan que ya cortamos 2 veces. Ya no. Esta es la tercera grabación. Entonces me pasa que tengo las marcas, pero son marcas profundas. Entonces así, por ejemplo, si dejo un pie fuera de la cobija, tengo las marcas, así como dices, la trayectoria como de aquí hacia allá, y en la espalda, y no sanan fácilmente. De hecho, incluso una vez me acuerdo que tuve que estar hospitalizada por alguna razón, y ahí en el hospital me decían, ¿y estas marcas? Y yo les decía, es que no sé, solo me aparecen. Y me decían, pero están profundas, y yo, sí, o sea, y no sanan fácilmente. Y entonces un día hice yo una transmisión y platicaba yo eso, y alguien me mandó un mensaje y me dijo,
¿sabes qué? Así le pasaba a mi hermano, ponte agua bendita. Entonces me ponía yo agua bendita en las marcas y cicatrizaban de un día para otro. O sea, una cosa impresionante, impresionante. Y igual que tú, a veces también amanezco con moretones o con marcas, así que uno dice, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Pero sí, vienen diferentes entidades. Y aquí en mi casa, pues la verdad es que estamos acostumbrados a los ataques. Tenemos hasta nuestro kit para casos de emergencia, así el kit de la Biblia, el rosario, el agua bendita, todo un kit. Y además es llenarse como de fuerza, porque hay algo bien importante que es no tener miedo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no tener miedo. O sea, por ejemplo, ahorita ya ven que dije que, o sea, todo era, incluso le preguntamos con esta, ¿cómo se llama? ¿El péndulo? Con el péndulo, si no querían que habláramos de esto. Y yo dije, pues vamos a hablar de todas maneras. Que no sé, sus caras fueron así como... Eran anarquistas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si te dominan, los haces fuertes. Entonces, yo algo que tengo es, sé que no, o sea, igual y me pueden querer atacar, pueden hacer muchas cosas, manifestarse, incluso aquí pues hay programas donde se ha grabado aquí todo lo que sucede, y sin embargo yo digo, yo no tengo miedo, y no tengo miedo. Hace muchos años sí me ponía nerviosa, sí me daba como, porque había visto un montón de cosas. O sea, un día tenía yo un perrito, el perrito se llamaba, y era un perrito blanco, que era perrita, pero como mis hijos, mi hijo era chiquito, y decía, perrito, y luego cuando le queríamos decir todo su nombre no entendía porque creía que se llamaba perrito. Entonces, pues así se le quedó perrito y era perrita. Pero un día estaba así, haz de cuenta que ahí, y yo vi cómo lo patearon. O sea, lo patearon y el perrito salió volando. O sea, era un perrito ese chiquito, y yo vi cómo lo patearon y empezó a llorar y estaba todo temblando, asustado. Y ese yo ya he platicado de esa entidad, que esa entidad, que afortunadamente ya se fue, ese ya no está aquí aquí, pero ese era un maldito pervertido. O sea, de verdad. Yo estaba en la cocina desayunando y llegaba y me agarraba las piernas. Y yo sentía sus manos así grandes, así, y me agarraba las piernas, y era el que pateaba al perrito. O sea, yo lo vi y era muy impresionante, porque mucha gente lo veía. O sea, ese era un hombre, y mucha gente lo veía, mucha gente lo vio, decía, oye, ¿quién está al lado? Oye, que vio un hombre moreno, alto, no sé qué. Y no hay nadie. No, se pero desencarnado, supongo, o sea, había estado vivo. O sea, sí estuvo vivo, ya era un desencarnado, pero, no, imagínate un vivo, ya lo hubiera agarrado y le pasado. Pero no, pasó algo bien raro. Hace muchos años remodelamos esta casa, entonces había un pilar en la cochera que se estaba hundiendo. Entonces, pues vino el albañil y puso ahí maderas y todo para quitar ese pilar y volverlo a cimentar y volverlo a construir. Y entonces no podía dar con zona sólida, ¿no? Entonces escarbaba y escarbaba. Entonces yo me acuerdo que salí y le dije, oye Juan, cuando encuentres los huesos, me avisas para hacer poner una veladora y hacer un ritual y algo. Y entonces ya me quedó viendo la albañil así como de, sí, así como de, ¿sabes? Esta vieja loca, ¿no? Bueno, a los 2 días me habla y me dice, ya los encontré los huesos. Y entonces yo le digo, no, pues vamos. Entonces ya fui a ver,
¿Y qué crees que había? Pequeñas vasijas de barro llenas de huesitos, pero muchas, muchas. Y así es como guardaban a los fetos. O sea, hacían los abortos, los echaban en esas vasijas y así los enterraban. Entonces yo creo que ese hombre era el protector de estos, o sea, de las vasijitas, pero había muchas. Entonces yo, en lo que yo me fui a buscar las cosas para hacer pues ponerles ahí unas veladoras y unas oraciones para que se fueran a la luz, llegó mi papá con el camión del, ¿cómo se llama? Del escombro, se llevó todo se llevó, y pues ya no pasó nada. Y desde ese día dejó de aparecerse ese hombre. O sea, por eso yo pienso que era el cuidador. Pero la verdad es que sí eran muchas vasijas. Y esta zona, pues por aquí, pues igual también había conventos y pasaban los túneles y cosas así. Entonces, vayan ustedes a saber qué había. Pero de que había vasijitas así, me llamó la atención porque después vi un documental de un convento en Zacatecas. Entonces ahí querían tirar una pared para ampliar un cuarto. A la hora que rompieron, estaban llenos de vasijitas, llenas de huesitos. Toda la pared. Sí. Entonces no la remodelaron. Pero por eso me llamó la atención, porque dije, ok, tiene lógica. Sí, o sea, estas vasijitas así y eso, y ese hombre, pues yo creo que se fue ahí con ellas porque era el cuidador. Pero sí era un acosador horrible. Horrible. Órale. No, sí, bueno, era muy común eso de los conventos, o sea, pues ya ven cómo está la situación. Pero eso a mí me hace pensar en que si esa persona era protectora, pero a la vez era, pues, una acosadora, no sé, voló ahorita a mi mente y dije, ¿y si él era el causante de esos? ¿Y luego los cuidaba? Y era como que no sepa que aquí hay. Porque también les quería comentar que en el siglo XVIII también de igual manera, pues los virreyes o los inquisidores hacían que abortaran, ¿verdad? O sea, todo eso. Sí, claro. Bueno, sí, y todas esas cosas que sabemos de que sucedían en los conventos, que pues se dicen así, se rumoran, pero no hay, digamos, documentación de eso. Bueno, al menos aquí que yo sepa, no. Pero sí, si por ahí alguien sabe de historia y nos puede acercar un poquito más a este tipo de historia, porque sí debería de haber igual documentación de cuando alguien entraba, por qué razón, porque ya ves que recibían a las niñas bien, a las rebeldes y a las que iban para monjas, o incluso huérfanos, huérfanas, o sea, sí las recibían. Entonces sí había muchas cosas medias no transparentes, digamos, ¿sí? Pero sí, sí, sí era así feo, o sea, y aparte, en cuanto entraba tú sentías esa energía pesada, mala, porque si yo tengo algo que siempre digo, si me da miedo, es porque realmente esa entidad tiene algo muy mal, o sea, así de entrada. Pero hay que aprender a controlarle el miedo, porque te digo, o sea, uno los hace fuertes. Si tú les tienes miedo, los haces fuertes. Y sí es como, o sea, como raro. O sea, por ejemplo, aquí a mi hijo, cuando estaba chico, él siempre decía que le hacían así en la oreja. Y decía, mamá, la mujer pasa y me hace así en la oreja. O sea, lo molestaba, pasaba y le hacía así. Y esa mujer, algunas madrugadas todavía,
se escucha llorar. A veces aquí, a veces allá arriba, entre los cuartos, en el pasillo, la escuchas llorar en la madrugada. La escuchas llorar y tú sales y buscas a alguien. ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Y no ves a nadie, y esa es la mujer. Incluso una vez que vinieron aquí, vinieron unos chamanes, una vidente, y estaban aquí, empezó a llorar en ese rincón que pues no da, o sea, da la cocina que está vacía y a un pasillo que no lleva nada. Y ahí se escuchaba llorar, pero bien fuerte. O sea, se escuchaba llorar y llorar porque no quería irse. Y ellos estaban haciendo ritual de retiro. Pero no era para ella. O era Al final, general. Al final la que se despidió fue la niña. O sea, la única que se fue esa noche fue la niña. Una niña que se aparecía aquí, que pensaba que yo era su mamá, y entonces siempre estaba aquí, siempre, pero te estoy hablando de que esa niña llevaba muchísimos años, porque antes de que yo viviera en esta casa ya la veían, y después ya una vecina me dijo que había una casa aquí enfrente donde eran unos italianos y que una de las hijas la habían atropellado cuando iba al colegio, al Sagrado Corazón. La atropellaron y pues se aparecía, iba con su nana y se aparecía, y sí, en esta zona, no nada más, o sea, yo la llegué a ver, o sea, la llegó a ver un mundo de gente, muchísima gente, o sea, que si mis vecinos, en el restaurante de la esquina decían que les abría las puertas de los refrigeradores, les hacía travesuras, y se escuchaban los pasitos por todos lados así, pero muchísima gente la vio, entonces era como la niña de aquí de la colonia, ¿no? Pero ese día se hizo el ritual, yo le pedí que se fuera, que estaba bien, que yo iba a estar bien, que se fuera, se hizo un ritual y se liberó, y sí, la niña desde ese día no apareció. Pero todo lo demás, ¿no? O sea, digo, se van unos y llegan otros, o sea, esto es como... Sí. Sí. Y eso es lo que uno por ejemplo, en tu caso y en el mío, nada más que, pues yo sí renuncié. En mi caso de que sí me llegaba, hubo una temporada de por ahí del 2021 que llegaban así, casi todos los días, y se paraba, y yo veía a las personas en este trance del sexo muerto, abría los ojos y veía a la persona tal y cual, o sea, me acuerdo de su ropa, de todo. ¿Y hace cuánto, ahí sí, disculpa que te interrumpa, hace cuánto fue lo de la niña? Eso. Pues ya tiene, esto fue en la pandemia cuando se fue, que hicimos un ritual, no me acuerdo. 2020. ¿Cómo fue? 2021. 21. ¿Cómo los mandaste tú? No, porque si vinieron del canal 9 a grabar un programa. Y se grabó un programa y en eso trajeron ellos quienes hicieran el ritual. Y sí, en ese momento se fue la niña. Sí. Pero sí, la verdad es que sí, es muy fuerte todo lo que se logra vivir. Aunque te voy a decir una cosa, Omar, tú ahorita dices, ya renuncié a eso. Fíjate, ahorita estoy viendo que esto estaba aquí hace rato y ahorita está en el sí, no. Lo que estoy observando. Y creo que no sé en qué momento se movió. ¿Ustedes vieron? Pues yo, desde que quitamos y pusimos otra vez allí, ya después volteé y estaba. Sí, ahí está. Sí, entonces cada rato lo veo. Porque no quería que habláramos, ya ves que no quería que habláramos. Pero sí, pero fíjate que te voy a decir qué sucede. Que igual a mí me pasó que durante, pues, como tú dices que a los 13 años que empezaste a tener estas situaciones. Yo realmente creo que más bien a los 13 años te percataste de estas situaciones, porque igual y los tuvimos desde siempre, pero no estábamos conscientes. O sea, yo recuerdo,
o sea, la primera vez que yo recuerdo fue como a los 10 años que se me apareció un ángel. Un ángel, yo me acuerdo que había muchos problemas en mi casa y no sé, y de pronto un día me desperté a las 3 de la mañana y yo vi un ángel así, todo lleno de luz y sí, era un ángel. Y me acuerdo que me extendió la mano y yo me quedé parada así viendo, pero no sentí ni miedo ni nada porque, como te digo yo, a mí no me enseñaron a creer en Dios, entonces yo no sabía ni creía en nada, solamente yo veía a un hombre ahí parado como con luz. Y entonces yo me quedé así parada, lo vi, dije, qué raro esto, y me acuerdo que me volví a dormir, me regresé y me volví a dormir, ni siquiera fui al baño. Y entonces, de ahí es la primera vez que yo tengo conciencia. Pero ya después, ahora que ando yendo a terapia, y que de pronto empiezan a aparecer los recuerdos de la infancia, me doy cuenta que no, o sea, que siempre vi cosas, nada más que no lo tenía en conciencia. Y creo que el punto es que tú podrás cerrar los ojos y decir, no, ya no, pero tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a lo que realmente eres. Pues sí, Eso pienso. Sí, porque pues a la última vez que el último año pues, fue todo, sobre todo en el 2021 fue cuando más así. Sí. Fue cuando llegaron estos dos chicos que me decían que si les pasaba al otro lado. Me decían, entonces al otro lado, pues, nos dijeron que tú puedes. Y como en mi mente, pues, ¿quién les dijo, verdad? Y yo, no, es que yo no quiero eso, yo no me meto en eso. Es que ándale, nos dijeron que tú puedes, por favor, ayúdanos nomás, es que nos dijeron contigo, no, es que yo no quiero eso. Y fue cuando intentaron atacarme, pero eran golpes muy débiles. Y yo sentía donde me pegaban las piernas y las manos, pero muy débiles los golpes, o sea, como de bebito, así de niño chiquito. Y ya cuando me dejaron de pegar, abrí los ojos. ¿Y cómo eran esos hombres? No es que hay algo que coincido con mucha gente. Hay veces que no los ves, pero sientes que los ves con otra parte de la conciencia. Sí. Y yo los percibía jóvenes, a los dos, unos 18, 19 años, y iban juntos, y pues para parecer, yo así sentía que no tenían mucho de haberse despegado de su cuerpo, así lo sentía. No, físicamente no puedo decir cómo eran, pero, o sea, porque eso sí no los vi físicamente, a los otros sí los veía físicamente. Estos nomás sentía las presencias, y uno era el que le decía, no, oye, es que queremos que nos pases al otro lado, nos dijeron que tú podías. No, yo no quiero meterme en eso, no. Yo no, sí. Ahí rogando, no quise, me intentaron golpear y ya abrí los ojos. Ni moretones, ni ningún rasguño, ni nada. Vaya, eso está loco. Fíjate que no, bueno, en ese sentido nunca me ha tocado que me pidan algo así. Aunque por ejemplo, con la niña yo decía, pues es que yo tenía la idea de que en el momento, y no sé si esté yo equivocada o no, mucha gente dice que sí. ¿Escuchó algo? Sí, se escucha. Sí, ¿verdad? Sí. Que en el momento que tú, o sea, que te puedes morir, o sea, te pueden quitar la vida antes, pero el tiempo que tú tenías como tu contrato de vida, hasta ese momento, tu alma se va, según yo pensaba. Sí. Pero pues yo después hacía cuentas con la niña y decía, no, pues ya lleva muchísimos años aquí, ¿no? O sea, sí era como demasiado, porque incluso alguna vez se metió una rata en mi casa y llamé a una de estos centros de fumigación. Y vino un muchacho y me dice, oye, ¿le puedo hablar a mi papá? Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, es que ¿sabes qué? Mi papá vivió en esta casa cuando era niño. Y entonces yo, pues sí, dile que venga, se me hizo interesante. Entonces el señor vino
y me dice, oye, y aquí había esto, y aquí había el otro, y aquí había... O sea, y me empezó a describir un montón de cosas. Y yo dije, sí, todo es cierto. O sea, sí, ese señor vivió en esta casa. Y entonces me decía, ¿sabes qué? En el último departamento vivía una niña que decía que veía una niña. O sea, y el señor ya era un viejito. Entonces, pues ¿cuántos años estaba aquí la niña? ¿Quién sabe? Pero sí... Hasta el fondo, allá arriba. Hasta el fondo. Ajá. Entonces sí se me hizo así como raro. Pero sí, incluso es raro porque, te voy a decir, arriba había un cuarto que ya se tiró. Había un cuarto que tenía pintados unos duendes fumando marihuana. Y era bien raro. Y entonces el señor me dijo, un amigo mío y no sé quién más pintaron ese cuarto. Y yo dije, ah, qué raro, porque estaba bien loco, porque estaba como un duende ahí fumando marihuana arriba de unos hongos. Estaba bien loco. Nada más que como ya no tenía techo y eso pues lo tiramos por seguridad. Pero sí, sí el señor me describió muchas cosas así muy precisas y entre esas decía del señor, de la niña que veía a la niña. Entonces, imagínate cuántos años. Sí. Pero ella nunca te atacó ni nada. No, mira, yo la vi y la toqué. Es la que sí te platiqué, ¿no? Que la toqué. Ay, no me acuerdo. Es que me hago muchas. No, es que yo esa niña la toqué. O sea, se cuenta que una noche cuando mi hija era chica, tenía la misma edad de la niña en ese momento. Yo estaba con mi expareja, estábamos dormidos y de pronto se escucharon risas en la puerta y mi cuarto es 100% oscuro, o sea, no entraba nada de luz. Entonces yo escuché la risa y le dije, pásale, y escuché los pasos en la madera. Ah, sí me acuerdo. ¿Sí? Entonces yo me senté en la cama y le di la mano así, y entonces me puso su manita en mi mano y yo sentí la mano y cuando puse las manos y me di cuenta que no era mi hija, aunque se veía su silueta como si fuera ella, porque incluso tenían el cabello igual, largo, güerito y así. Entonces yo nada más volteé y le dije, oh, prende la televisión, para que hubiera algo que me diera luz. Y yo quería verle el rostro, entonces yo le hacía así para verle el rostro y seguía teniendo su mano aquí. Entonces, pues sí le pregunté qué quería. Y nada más de pronto se empezó a reír y se desapareció. Entonces yo dije, bueno, pues ya no se va a volver a aparecer. Y no, al contrario, o sea, de ahí era más cercano. O sea, estaba yo así sentada y se sentaba en mi cama y yo veía cómo se hundía y cómo se movía la cama como si alguien estuviera sentado moviéndose, así como los niños, así, o que brincara. O luego estaba yo sola en la casa y escuchaba, mamá, y yo salía yo corriendo y pensaba que eran mis hijos y no. Y luego ese día que le di la mano, ni siquiera mi hija estaba en la casa, se había quedado a dormir en casa de mi mamá. O sea, realmente no había un niño ese día en la casa. Entonces, sí fue así. Pero, y te digo, y yo la vi, yo le veía su ropa blanca, su camisoncito, tenía una esclava en la mano, tenía el cabello largo, güerito, o sea, como hasta aquí, lacio. Pero trataba yo de verle así, yo le hacía así, y ya se cuenta que estuviera viendo una lámpara, solo se veía luz en su rostro, no vi más, y las manos eran tibias. Eso me llamó. Eso es lo que te iba a preguntar, eso es lo que tenía en la mente, ¿cómo estaba? Las manos eran tibias, por eso me di cuenta que no era mi hija, porque mi hija, por una condición médica, siempre tenía las manos frías. Entonces cuando esta no es Michelle, entonces dije. Y aquí le iba a comentar ahí se tiene la creencia de que los niños también son demonios, ¿verdad? También yo voy a contar también una historia que a mí, yo fui a San Pedro de las Colonias, Coahuila,
porque estaba recopilando archivos de Francisco y Madero, ya sabes que era espiritista, ¿no? Sí. Yo visité una logia masónica que al lado era la casa de Francisco y Madero. Pero haz de cuenta que a mí me decían, oye Irving, no vayas para allá, porque ahí se tiene la creencia de que el hermano de Madero, el hermano mayor, falleció a los 6 años porque le cayó una lámpara de fuego y se quemó. O sea, el hermano de Madero. Y por ejemplo ahí Francisco y Madero se basa mucho en el espiritismo, en contactar a su hermano y todo eso. Yo lo había leído y me dicen, me estás asustando. O sea, me estás asustando y todo eso. Yo voy a pasar y todo. Yo paso y nada más así a curiosear. Y en ese entonces te das cuenta que yo veo a alguien, por ejemplo, que está corriendo. O sea, como una sombra así corriendo en el patio. Porque es un patio y está, por ejemplo, una... de esas que conservaban los molinos de agua. Y había otra. Y sí vi una sombra así corriendo. Y todo eso. Y ya de cuenta que no escuché al niño, pero sí en el pasto y en la tierra, pues había como pisaditas chiquitas. Yo la neta sí me saqué. Y yo dije, no, tenía razón, me puse, o sea, todo esto se me puso, sentí escalofrío. Uh-huh. Y luego haz de cuenta que yo me salí y vomité por el impacto. Del susto. Wow. Y eso está en San Pedro de las Colonias, Coahuila. No está permitido al público, pero como soy parte de la logia, sí está permitido, pero ahí como que digo a los amantes de la historia de México, de que Francisco y Madero no era espiritista, no, sí era. De hecho en los escritos ahí viene, y de hecho en los escritos se basó del hermano muerto, porque murió así. ¿Cuáles escritos? Los del espiritismo de Madero. Y también del antirreeleccionismo, también de la asociación presidencial y otros que también realizaban dentro del templo. Sí, yo sabía que era espiritista. De hecho, hay una serie que transmitieron el año pasado por Televisa, no es cierto, este año por Televisa, o el año pasado, no me acuerdo, donde yo entrevisté a un actor. Ajá. Que la hacía de Madero. Uh-huh. Y entonces le dije yo, oye, y dime, ¿se habla de la historia de espiritista de Madero? Y me dijo, sí se habla de eso en la serie. Y me dice, ¿cómo sabes? Y digo, no, pues yo sé que sí, que lo invocan. Y aparte lo invocan a él y a Zapata los invocan para hacer magia negra. Sí, los usan para rituales de magia negra y cosas muy pesadas. ¿Sí sabías eso? Sí. Pues Pancho Villa también. Pancho Villa también. Mis videos hace poco que fue el 5 de junio, el natalicio. También hablamos de eso, de cómo la gente utiliza Pancho Villa y de gente que se le ha aparecido de la nada y que le dice, oye, tu mamá, hay gente que tiene un familiar enfermo también, o sea, como que es algo muy raro, o sea, dices, una persona que fue muy, no se puede decir, ¿no? Cabra en macho. Muy canijo. Muy canijo. Le ha aparecido a personas a decirles que todo va a estar bien. Y dice la persona, es él el que se parece. O sea, no sé, como es de repente pues un demonio, como dicen que agarra la forma, pero dicen que las cosas que él les dice pasan. Sí, de hecho, te iba a comentar de que hacen este tipo de rituales. Porque yo he leído en varios textos de Emiliano Zapata que dicen que cuando se hizo la guerra, la mayoría de los soldados de Emiliano Zapata, uno era un nahual. Y por ejemplo también, o sea, Eufemio Zapata, el hermano, también entraba mucho, o sea, le decía al nahual, a un general, que de hecho no se dice, porque por ejemplo John Womack, que fue el historiador, dice, es que había un soldado que se convertía en un nahual, pero no decía era un soldado anónimo, ¿no? Pero también de igual manera, también le entraban, o sea, también la Revolución Mexicana era una parte oscura, pero si te vas al norte, y yo también les voy a comentar otra historia también, si te vas al norte, San Pedro de las Colonias, Coahuila, y te vas al Naica, Chihuahua, que también fue parte de la Revolución Mexicana, pero también de ahí
más adelante, mucho antes de la Revolución Mexicana, ahí eran, dicen que era el pueblo de las brujas, Naica, porque en la cueva ahí estaban los cristales y todo eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el norte, en Chihuahua, sí son energías bien oscuras, o sea, hay una cueva también, en Parras de la Fuente. ¿Tú has ido? Sí, he ido. Sí, he ido, y de hecho, una tía, que es de oriunda de Naica, Chihuahua, ahí me comentaban de que, por ejemplo, ahí era un pueblito, una ranchería del mineral de Naica, pero de cuenta que en la noche se tenía la creencia, bueno, había varios, me comentaban ahí, a varios así habitantes, de que se robaban a los bebés. Luego ya, o sea, como que le chupaban, ¿no? La mollera y todo eso. Pero, por ejemplo, se robaban. ¿Aparecían alguna vez? Sí. ¿La gente vio los Sí. cuerpos de los bebés? Sí, de hecho, a mí me decía mi tía, porque mi tía, de hecho, es una tía política que yo tengo. Uh-huh. Mi tía política decía de que a las 12 no sales, porque van a salir las brujas. Y roban a los niños y roban esto. Pero sí me comentó mi tía política que por ejemplo, había una señora que traía su bebé, pero que se desapareció el bebé. Y que a la semana, pues aparecía ahí en la cueva, en una cueva, y en la cueva pues ya estaba ya así todo ya muerto. Todo chupado. O sea, es que este es el lado de Sí. las cosas, porque mira, hemos sabido muchísimo estas historias, he escuchado mucho, de que las brujas se llevan a los niños, pero yo nunca había escuchado de alguien que dijera de algún niño que hubieran encontrado el cuerpo. Uh-huh. O sea, yo no sabía, o sea, Uh-huh. es el primer testimonio que tengo de algo así. Sí. Sí, Vaya, qué fuerte. y fue en los años, me dijo, en el 1975. Ok. Y ya sabe que los pueblos no tienen, o sea, las rancherías tienen su propia ley, ¿no? Y todo eso, entonces ahí pues quemaron a varias, a mí me decía mi tía, no, quemaron a varias brujas y así porque... En el 75. 75. Pero por ejemplo, ahí en 1975 yo sí lo creo, porque cuando yo leo la de los chamanes en México de Jacobo Greenberg, que andaba haciendo en ese periodo lo de los chamanes, viene un capítulo donde Pachita, que es de Chihuahua, pues va a Naica, a Chihuahua, pues a cortar pirules y a irse con otros chamanes y todo eso, y como que digo, Coinciden las historias Sí. con las historias que te contó tu tía. sí. Okay. Y dice en el capítulo, Naica, Chihuahua es un municipio esotérico y místico. Lo dice Jacobo Grimm. ¿Sí? Pero por ejemplo, si te vas a Monclova, Coahuila, también, en Monclova, Coahuila también hay muchas historias así como, de hecho, pues la voy a mencionar. De hecho, una de las propiedades de mi abuelo, que es una casa, y de hecho mi papá una vez me lo contó, o sea, es el Callejón del Diablo. Y el Callejón del Diablo, a mí me decían, y luego también de igual manera voy a contar Ahora, una historia. explícanos primero Sí. qué es el Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo fue una leyenda de que ahí estaba una colonia, bueno, en el virreinato de la Nueva España, Ajá. era una calle donde eran de prostitución, de jugar, de juegos de azar, todo eso. Y cuenta la leyenda en el Callejón del Diablo que aparece un señor así, rico, y todo, y decía, yo quiero apostarte, ¿verdad? Y ya da cuenta que le ganan las apuestas en los naipes, porque jugaban los españoles con cartas españolas, y dice, te gané todo tu dinero. Y en esta la leyenda, para no hacerlo tan largo, se quita la bota y empieza la pata de cabra, y ahí se mueren todos, en el Callejón del Diablo. Entonces todos se murieron. Todos se murieron, y se murieron de causas, todos los de la colonia, todos los de las casas alrededores, se murieron de causas bien extrañas. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en 1784. ¿Hay documentación de eso? Sí, sí hay documentación. Sí hay documentación. De hecho, hay una doctora que ha trabajado, de hecho, no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a investigar porque estoy en un proyecto del Colsan. Pero hay una doctora que trabaja las brujas de Monclova.
en el siglo, y aborda eso, lo del Callejón del Diablo. Qué interesante, ¿no? Yo no sabía eso. Cuánta cosa. Pero haz de cuenta que mi abuelo compra en el Callejón del Diablo una casa que le llama la atención. Y haz de cuenta que a mí me cuenta mi papá que una vez mi tío y mi papá en su rebeldía se salieron a una fiesta que tenían así 15 años. Y que haz de cuenta que mi papá por remordimiento dijo, no, yo ya me tengo que ir y todo eso, porque si no mi papá, o sea, mi abuelo le iba a dar unos cinturonazos, ¿no? Y se fue, y dice mi papá que en el Callejón del Diablo vio a una mujer de blanco, que la andaba persiguiendo mi papá, como eso de las 12, y se fue, y se quedó así en shock, y todavía lo iba persiguiendo mi papá en la colonia, y hasta en el Callejón del Diablo, haz de cuenta que vio. Mi papá me cuenta de que estaba bien asustado y vio a una mujer de blanco. Pero haz de cuenta que la mujer de blanco no tenía piernas, o sea, estaba así flotando y empezó a rezar. Y al día siguiente mi abuela y mi abuelo llevaron a mi papá porque tuvo pesadillas y todo eso y lo bendijeron. Pero haz de cuenta que la primera vez que yo pisé esa casa, esa propiedad de mi abuelo, que todavía existe, yo le he dicho, hay que hacerla museo. Porque está bien padre, o sea, hacer esto. Pero como hay muchas riñas entre la familia, de las propiedades, es una problemática. La primera vez que pisé yo la casa de mi abuelo en el Callejón del Diablo, sí sentí, por ejemplo, un escalofrío. Pero dice que mi hermano mayor vio una sombra ahí en el patio. Pero sí me decían mis tías, porque es una familia numerosa, que sí se les movían cosas, todo eso. Oye, pero es que estás hablando de que si se murieron ahí muchísimas personas, pues ahí se quedó mucha energía, Sí, ¿no? Actividad. Oye, yo ahorita que estamos hablando de los políticos y de estos hombres de México, de la historia de México, ¿es cierto que Benito Juárez era masón? Sí, claro. Sí. Sí, de hecho, él fue un personaje, primero que nada, toda la historia lo pinta como un traidor, pero él sí hizo una orden y un progreso, pero él sí estaba en el ocultismo, dentro de la masonería. Grado 33 llegó él. ¿Cuántos grados hay? 33. O sea, tuvo el máximo grado. El máximo grado. Okay. Y digamos, bueno, no conozco mucho de la manera en la que se mueve y se rige en la masonería, pero digamos en el grado 33, ¿qué hay ahí? O sea, digamos, si tú dices algo te tienen que hacer caso, tienen que cuadrarse, ¿qué sucede? En la masonería son reglas, es una manera ortodoxa, pero también de igual manera se comentan, por ejemplo, que trabajan temas tanto esotéricos y místicos, pero adoran a todas las deidades. O sea, es de todo un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho antes de Benito Juárez había otro, Vicente Guerrero, que fue masón. Y fue el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, los que trajeron a la masonería aquí. Y por ejemplo, todas esas ideas, porque proceden de Inglaterra, pero por ejemplo en Inglaterra se trasladan a las 13 colonias y empiezan a unirse en las sociedades secretas, porque empiezan a influenciar mediante las ideas liberales a cierta población, ¿no? O sea, de que también la masonería sirvió para derrocar virreyes, reyes, mantener el orden, el progreso. Pero Benito Juárez sí fue un personaje que incluso podemos agradecer de que si ustedes dicen, no, es que Porfirio Díaz fue el que gobernó 30 años, ¿no? Pero fue gracias a Benito Juárez, porque Benito Juárez él lo apoyó, ¿verdad? Era su ahijado, ¿no? O sea, Benito Juárez lo sacó a Porfirio Díaz del seminario, lo estudió en el Instituto Científico Literario y luego ya después lo inició en la masonería. Y ahí fue donde Entonces Porfirio Díaz también era masón. Sí.
Todos eran masones. Sí, todos, ahí, y de hecho hay excepciones, ¿no? De presidentes. Pero por ejemplo, si nos vamos en el lado místico y esotérico, sí Benito Juárez, sí cuentan así Ralph Rueder, que antes de tomar una decisión política, él sí practicaba el ocultismo, sí meditaba, sí hacía cosas oscuras y así. Qué interesante, ¿no? ¿Te sabías esa parte? Un poquito, es que yo estuve, pero yo fui jefista. O sea, yo estuve, sí. ¿Cómo se puede decir? Es como una preparatoria a la masonería. Son las fuerzas básicas de la masonería. Sí. Fernando Suárez Núñez. Sí. ¿A poco? A ver, pues platícanos tus Pues, experiencias o tus conocimientos. Pues es que casi no tiene mucho que ver, simplemente es para, yo lo que así lo veo, ahora sí lo percibo, es para que empieces a tenerle el respeto al lugar, al templo, te empieces a mezclar con la simbología que hay ahí adentro, y también hay mucho altruismo ahí adentro, o sea, es mucho, vamos a ponernos de acuerdo a quién vamos a ayudar, vamos a tal colonia, vamos a cooperarnos para comida, vamos a llevarles juguetes a los niños, era mucho... O sea, si hay cosas, si hay cosas positivas. Sí, sí. Ahora ya yo en lo que es masonería sí no tengo idea. Porque ahí, por ejemplo, en el simbolismo que había decían, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Y otro compañero que leía mucho de masonería, que en ese entonces apenas iba a hacerse masón, nos decía así, pero en la masonería esto significa esto y esto no. Y esto que ves acá, nos dicen aquí en el jefismo que es tal cosa, pero de este lado es otra cosa. O sea, hay mucho... Es como si fueras a una iglesia, se puede decir, y te pintan una cosa, pero el trasfondo es otra, porque te vas a preparar para eso después. Como que todavía no te toca que lo sepas, o sea, tienes que... Sí, tienes que... Así. Oye, de las cosas así, porque se dicen muchas cosas de los masones y todo esto, pero así como lo planteas así, igual en aquella época decían, elegían a alguien, era el elegido, y entonces decían, va a ser presidente, y entonces se movían todos los hilos para que eso sucediera, e incluso en esos hilos había rituales y trabajos y cosas así. Sí, la energía es lo que también mueve, pero también vamos a ver en la parte histórica. En la parte histórica, en la época colonial, cuando iniciaron estos personajes también, no nomás Guadalupe Victoria, sino que otros personajes en la primera logia de arquitectura moral número 7 que está en la Ciudad de México, muchos decían, cállense porque está la Inquisición. ¿Por qué? Porque la Inquisición estaba muy fuerte, ¿no? O sea, de que quien lo descubría siendo masón, lo mataba, ¿no? Lo ponía en la hoguera o lo ponía así, lo torturaba, ¿no? Porque estaba fuerte. Ya como, por ejemplo, cuando llega la independencia de México, y ojo, Miguel Hidalgo no fue masón, no fue, pero también estuvo apoyado por masones, por ideas liberales también, ¿sí? Por ejemplo, estas ideas vienen de la Revolución Francesa, de Voltaire y de Rousseau. Todo eso. ¿Por qué? Porque Voltaire y Rousseau, los máximos filósofos, incluso fueron pedagogos, fueron los que derrocaron pues a Luis XVI, le cortaron la cabeza a María Antonieta, ¿verdad? Por las ideas. ¿Por qué? Porque el lema de la masonería es igualdad, libertad y fraternidad. Igualdad entre todos, libertad de culto, de cátedra, o sea, que no estuviera dogmatizado el país, etcétera, ¿no? En eso. Y la fraternidad de que somos hermanos, ¿no? Por eso la Revolución Francesa impactó en América Latina y por eso se hicieron la independencia de México, porque esas ideas ilustradas y masónicas fueron leídas por los criollos, por Miguel Hidalgo, por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, etc. O sea, ¿para qué? Pues para que abrir la mente, ¿no? Porque hoy en día un ejemplo de que si alguien conservador lee algo esotérico, místico, ¿verdad? Va a decir, no, esto es del diablo, ¿verdad? Vamos en la hoguera, ¿no? Y hoy, por ejemplo, San Luis Potosí, sí, y Querétaro, Guanajuato y todo eso son conservadores en esas partes. Pero bueno, aquí también hubo Inquisición, sí, también sí. Que no van a las brujas y todo esto. Pero sí la realidad es que la gente tiene una percepción de todas estas energías y mucha gente trata de pensar que no existen,
Yo no sé si su mente todavía no se ha abierto para eso o es su manera de protegerse ante lo que no sabe, Ajá. ¿sí? Pero sí creo que las personas debemos de abrir la mente para poder estar preparados para los cambios que vienen en el mundo, ¿no? Y en el universo, o sea, que vienen cambios muy, pues, que nos van a sorprender y que tenemos que estar preparados, emocional y espiritualmente para eso. Yo sí creo que ya vamos a abrir los ojos y que muchas cosas que se nos han estado teniendo ocultas, así como dices, van a empezar a salir a la luz, incluso otros mundos dentro de este mundo, que yo también creo que existen. O sea, tengo como muy así de que existe algo dentro del centro de la Tierra y existe dentro del océano. Incluso he pintado a un rey que está del agua y un príncipe que es del agua también, porque creo en esas cosas. O sea, igual y mucha gente dice, esta está loca, a lo mejor sí estoy, pero es algo en lo que yo creo. Sí, claro, y de hecho ya estamos ya la sociedad despierta, ya está ya más despierta y pues ya más abierta ante las cosas, ¿no? Porque ya en los 70, en los 60, en los 50, pues dependiendo de la generación de los baby boomers, ¿verdad? De los papás, de los abuelos, de que eran muy cerrados, y es otra generación, ya se abre todo, ¿no? ¿Y crees que sería que estuvieran muy cerrados para realmente poderlos controlar o que realmente estaban cerrados porque no estaban preparados? Cerrados porque querían, por ejemplo, más que nada porque no los se dificultaban en controlarlo, ¿no? O sea, y por ejemplo, yo he conocido gente de que sí se abre mucho en lo esoterismo, en lo misticismo, masónicamente, ¿verdad? Pero dicen, no, es que yo nada más que creo en esto y ya, ¿no? Pero haz de cuenta que la generación de nosotros, que de hecho yo soy de 1988, ya creemos así en todo, ¿no? No, sí es posible esto y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque también nos damos cuenta de que, por ejemplo, en algunas cosas de la iglesia, y voy a tocar un punto muy sensible, críticamente, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño que a mí me inculcaron, yo soy católico, pero por ejemplo, en lo que sí estamos en contra de los masones es que se venere a un sacerdote. O sea, en eso. ¿Por qué? Porque yo vi a Juan Pablo II, ¿verdad? Y cómo lo pintaban como de un padre amoroso, ¿verdad? Todo eso. O sea, es santo ahora, ¿no? Es santo. Pero, por ejemplo, hay un documental en Netflix, que si lo ven, de esta Emanuela Orlandi, que durante el gobierno de Juan Pablo II estuvo involucrado en el secuestro y en el feminicidio también. Sí, en el 83. Bueno, estamos hablando de que al final del día son seres humanos que también se equivocan. ¿Sí? Entonces igual hablamos cuando hablan de pues tantos abusos que ha habido de parte de sacerdotes y todo eso. O sea, yo digo, no podemos, es como en todo, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber maldad, pero no implica que toda la institución sea corrupta o toda la institución sea mala. Yo realmente, yo no soy de la iglesia, o sea, yo creo profundamente que hay un ser superior. Y en eso creo, o sea, creo que hay muchas cosas y creo más cosas de las que la gente puede imaginar porque he visto muchísimas cosas en esta vida y que no me las inculcaron, sino solamente, o sea, yo las he visto y a mí algo que me enseñó mi papá es cree en lo que ves, o sea, en lo que tú ves. Y me dijo, fíjate, esta frase que realmente me encanta, mi papá me decía, cree en lo que veas y aún así tus ojos te mentirán algunas veces. Y es cierto, o sea, porque depende del ángulo que tú ves, lo que tú puedas estar percibiendo. Entonces sí, pero sí creo que mi mente sí es muy abierta a muchísimas cosas porque creo
creo plenamente que hay muchísimas cosas que la gente no está preparada o no quiere ver, así como tú que dices, no, yo no quiero que me embuten. Sí. O sea, en algún momento te vas a tener que enfrentar a eso. Topar con eso. Porque es así, tenemos que aceptar lo que somos. Exacto. Sí, de hecho también iba a comentar en ese punto, cuando yo entro a la masonería, como que ya fumo, o sea, como yo sí creo en todos los dioses, o sea, en Buda, todo eso, o sea, ahorita yo, igual, o sea, estoy abierto a cualquier cosa, y sí he visto cosas también, o sea, ahorita yo soy muy sensible a las energías, demasiado, o sea, escucho, cuando, por ejemplo, yo me duermo, escucho como si fueran voces, ¿verdad? Y cuando me despierto no hay nadie. O sea, como ¿Y te han bien dicho sensible. algo? ¿Has escuchado algo, algún mensaje que te hayan dado como para alguien o para ti mismo? Es que así lo más curioso, le iba a comentar, es que como si cuando te estás dormido y estás en una fiesta y estás dormido o está alguien así platicando, a mí como que he escuchado voces, pero no sé qué es lo que están hablando. Pero estoy Como que no le distingues lo que dicen. Son no muchas. distingue. O sea, como están... A veces sí son muchas voces que no distingues. O a veces son en otros idiomas que tú no comprendes. O a veces es como un murmullo tan... No sé si les ha pasado. Sí, pero es como un murmullo tan... Que ni siquiera, o sea, como tan despacito, que no alcanzas a distinguir, como que dices, sube el volumen por favor para que entienda. Como cuando las bocinas se escucha el puro bajo. Ándale, Sí. es como... Ándale. Ándale, así. Sí. Sí. Y yo sí quisiera como que fueran más claros los mensajes a veces, porque sí, o sea, pasa que yo digo, bueno, a ver, me mandan información que luego no puedo hablar, que no puedo decir, y yo digo, ¿y para qué me mandan esta información? Y luego hay cosas que yo digo, ¿para qué voy a saber esto? O sea, y me pasa, por ejemplo, ahorita, que ya incluso me ha pasado desde hace muchos años, con pinturas. O sea, yo hago cuenta que pinto hoy, esta madrugada, yo hoy pinto un volcán en erupción, y al día siguiente prendo las noticias y hay un volcán en erupción en alguna parte del mundo. Pinto, por ejemplo, tengo un cuadro que pinté un elefante y unos animales huyendo del fuego, y al día siguiente, cuando vi las noticias, esa era exactamente la imagen. Hubo un incendio en África y vi los animales huyendo del fuego. O sea, pero yo los pinté un día antes. Entonces, ahora les pongo, cuando son pinturas así, les pongo la fecha de cuando las pinté, pero no nada más el año y el mes, sino les pongo el día y todo, porque luego me pasa esto, que de pronto digo, caramba, o sea, es una premonición súper clara, porque aparte los pinto y son exactamente igual a la imagen que voy a ver en las noticias. Entonces, sí digo, pero pues de todas maneras me sirve como para documentar el hecho, pero no me sirve para más. O sea, yo como que digo, ¿y todo esto qué hago yo con esta información? Sí, y a mí me pasa eso también, de que a veces, o a menos que tengas mucha confianza, que me han hablado y me han dicho cosas para mí, pero yo, por ejemplo, en mi canal no lo llevo a contar porque si de qué le sirve a la persona si nomás me está pasando a mí. O sea, ¿qué le puedo yo comunicar a la persona si esto que me habló nomás me lo dijo a mí? Y solo a gente de confianza les cuento, ¿verdad? Gente que aprecio. Pero sí es como que te lo mandan y... Sí, pero... ¿Qué hago yo con esto? Ajá. Sí, no, sí, o sea, de pronto sí las cosas son fuertes, pero a mí, por ejemplo, me puede mucho, ya te lo había platicado alguna vez, el hecho de que de pronto vienen y me dicen o veo cuándo va a morir alguien. Eso me resulta una bomba en mi cabeza, porque entre más cercana es la gente, más fuerte es esta bomba en mi cabeza, porque no puedes, cuando tú sabes que alguien se va a morir, tú no puedes hacer nada, no debes de hacer nada, no debes
de intervenir. Ujú. ¿Sí? No debes de intervenir, sino tienes que dejar que fluya el proceso como tiene que fluir. Pero entonces yo digo, ¿y de qué me sirve nomás para torturarme en mi cabeza? O de sufrir así de... Bueno, me ha servido a veces para despedirme de esas personas y sin saber que, sin ellos saber que se están despidiendo de mí para siempre. O sea, sí me ha pasado. Entonces yo a veces sí soy de abrazar a una persona y decir, ay, te quiero mucho, no sé qué, y doy un abrazo. Y lo hago muchas veces con mucha gente, pero algunas de esas veces yo sé que es el último abrazo que le doy a la persona. Tal vez para que no tengamos miedo. Sí. Cuando nos abraces digas algo. No, porque aparte sí eso es algo con lo que yo me quedo, como bueno, el último abrazo. Pero sí, oye, pues qué interesante está el tema, me encanta el tema de la masonería. Yo creo que vamos a tener que grabar otro programa para que nos des más información de todos estos personajes en la masonería y la historia, porque cómo se van hilando, y que mucha gente no cree cómo la historia sí está ligada al ocultismo, sí está ligada a la masonería, y cómo muchas cosas se cambiaron por estos medios. Exactamente. Sí, ahí que hay mucho hilo. Yo tengo mucha información porque aparte yo soy uno de la República Mexicana, uno de los pioneros, bueno, en el norte de México, estudioso de la historia del norte de México, de la masonería en el norte de México. De hecho voy a hacer un diplomado, el septiembre, ahí para invitarlos también. Muy bien, bueno, pues me interesa mucho para que nos platiques de todo esto de la masonería en la historia, que cómo se vincula y cómo, sí, o sea, cosas que uno tiene, es que les digo yo, los libros que leíamos de historia de México no tienen nada que ver con la realidad y nos han mentido toda la vida, ¿sí? Y quien esté en el gobierno modifica la historia como le conviene y como quiere que esté y que lo que creamos, o sea, nos quieren manejar desde ahí, pero la historia es otra. Entonces yo quiero que la gente sepa la historia real y creo que estamos preparados para eso y me encantaría que sí, el próximo programa que grabemos sea sobre eso. Claro que sí, de hecho tengo documentos de Francisco y Madero donde pertenecía a la logia, se los puedo traer. Wow, no, sí, claro que nos interesa verlos. Sí, claro que nos interesa verlos porque está muy interesante todo este show y además pues el conocer el otro lado de la historia que nos han contado. Exacto. Pues muchas gracias, Omar, muchas gracias. Gracias. Porque de verdad me encanta compartir todas estas cosas y fíjate cómo empezamos hablando de un tema y terminamos pero es maravilloso hablar de ocultismo y de cosas paranormales y parapsicología, realmente me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor, la verdad, por primera vez aquí, que me entrevistes y platicar, charlarnos acerca de eso. No, muchísimas gracias porque de verdad me encanta hablar con personas que están, bueno, en el caso de Omar, que bueno, ya tenemos varios programas que hemos hecho, de que conocemos que nos encanta lo paranormal, y en el caso tuyo, de que aparte conozcas el otro lado y tengas acceso a documentación histórica, que eso pues pocas personas tienen acceso, entonces eso todavía nos hace como una charla más interesante y bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.